Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Se nos consumieron unos minuticos ahí, pero vamos a aprovechar. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, estamos con Vladimiro Mujica, quien es vicepresidente de Benamérica, organización con la que tenemos esta alianza hemisférica, al igual que con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Hablando de Escuela de Gobernanza, Vladimiro, yo quiero tomar como tema de hoy precisamente eso, cómo concebir la gobernanza con esta multiplicidad de ismos, porque ahora tenemos el musolinismo que reaparece, el putinismo que, bueno, pretende volver de nuevo pues a lo que fue la Federación Rusa. Y en nuestros casos, pues, no se digan los ismos, el chavismo, el kirchnerismo, pero el capitalismo y el socialismo, que eran dos fuerzas conceptualmente fortalecidas universalmente, pujando una por otra, pero ahora con estos ismos, ¿cómo establecer una gobernanza que tenga un propósito global en la concepción de operar y de funcionar los estados y las instituciones? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por saludar Por saludar. a ti, y a los oyentes de Radio Victoria y ojo con eso. Mira, yo quizá voy a empezar de una manera simplista esto, observando que dos palabras claves para la gobernanza, para la gobernabilidad, ambas cosas, que son democracia y libertad, no terminan en ismo. Y digamos, todos los ismos concebidos como orientaciones personalistas. Nuestra lengua es muy amplia en eso de ismo, y no solamente se lo adjudica a individuos, sino a ciertas conductas como el mesianismo, etc. Pero bueno, en la dirección en que tú vas, yo creo que la pregunta fundamental es hasta qué punto esas manifestaciones de, por un lado, polarización, por otro lado, de retornos a conductas que parecían estar superadas y que siguen retornando con mucha fuerza, inclusive en democracias relativamente bien establecidas, como el caso de Italia, que me imagino que te estás refiriendo a ese ejemplo, y antes también el de Francia. Es decir, a lo que estamos asistiendo es que todo el mundo de las democracias occidentales, en cierta forma, está en un grave riesgo. Y ese grave riesgo no es solamente la aparición de este tipo de distorsiones personalistas o de regresos. Bueno, en el caso de Italia están diciendo que esto es un regreso a un movimiento fascista, o con asociaciones con el fascismo y la doctrina de Mussolini, etc. Entonces regresamos a algo, en cierta manera, que hemos discutido tú y yo en tu programa en varias oportunidades, que es el tema de que las democracias son sistemas frágiles, y que esa fragilidad de las democracias, se expresan de muy distintas maneras y son frágiles a distintos riesgos. En los casos de Latinoamérica, las democracias resultaron ser extremadamente frágiles frente al riesgo del mesianismo. Entonces tuvimos a personajes como Perón, que representaba pues eso, y luego Chávez, y hemos tenido otros ejemplos. El mesianismo ha sido una distorsión muy importante, y ese mesianismo eventualmente condujo
o se imbricó, se convergió con el populismo autoritario, que es otra amenaza muy importante en nuestros países. En el caso de Italia y Francia, yo no creo que uno pueda decir que el populismo autoritario es una amenaza obvia, pero sí que lo es la polarización y el descontento por la incapacidad de las propias democracias de generar respuestas eh, convergentes y unidas a problemas que afectan a una parte muy importante de la gente, y entonces esa parte importante de la gente se une detrás del liderazgo político, como está ocurriendo ahora en Italia y como ocurrió antes en Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas que están pasando, y bueno, también en España con la aparición, por un lado de Podemos y por otro lado de Vox, a lo que estamos viendo es que hay una polarización muy importante que, en mi opinión, porque aquí no creo que hay ninguna receta mágica para entender todo esto, se debe a que la democracia como sistema, y quienes estamos obligados a defenderla, no se termina de entender que no es posible desoír las voces del descontento, porque las voces del descontento eventualmente se traducen en fuerzas políticas importantes o en fuerzas de sublevación importantes. Pero llegan a Entonces, hacerlo, Vladimiro, perdóname que llegan a hacerlo porque la democracia lo permite y lo facilita, pero ellos en el poder no dejan abiertos esos cauces para que la gente se siga no, expresando como no, quiere. Tiene que no, ser a la no, manera que ellos digan. no, porque no es simétrico. O sea, precisamente el descontento, el descontento en sí no es antidemocrático, pero una vez que el descontento se expresa con vocación política, una vez que el resentimiento adquiere vocación política, es profundamente antidemocrático. Ujú. Ese es el problema. Y entonces, claro, y no hay manera de exigirles una conducta simétrica, porque eso no existe, porque una vez que el resentimiento se expresa políticamente, la captura, lo que se produce es una captura del poder, y esa captura del poder no es simétrica. Esa captura del poder está explícitamente orientada a destruir las instituciones, y la destrucción de las instituciones pasa, entre otras cosas, por desconocer la posibilidad de ser sacados del poder. Es decir, una minoría muy activa se convierte en una minoría que se resiste a salir del poder, pervierte las instituciones, etcétera, corrompe a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela y ha ocurrido en otras partes también. Entonces, la pregunta más importante, en mi opinión, de lo que tú señalaste al comienzo, es precisar que la democracia no puede hacerse oídos sordos frente al descontento, porque entonces otras fuerzas capturan el descontento, capturan la voluntad de cambio, se apoderan de lo que yo y otra gente ha señalado en varias oportunidades como la captura de la narrativa. ¿Qué significa la captura de la narrativa? Que tú tienes un grupo político que empieza a señalar las cosas que ese sector descontento quiere escuchar, y entonces lo convierte en una expresión política que, como ya hemos dicho, no necesariamente es democrática y no necesariamente va a aceptar que se la pueda sacar del poder una vez que llega al poder. Entonces, en el caso de Italia, bueno, hay muchas cosas, pero están los descontentos económicos, están los descontentos por el tema de las migraciones. Eh, hay otros elementos allí. En el caso de Chile, que digamos estamos saltando de continente, pero en el caso de Chile también se desatendió el descontento, y eso fue en buena medida lo que permitió el ascenso de Boric. Entonces, bueno, es una responsabilidad que tenemos los defensores de la democracia, y no hay manera de descargarnos esa responsabilidad diciendo, pero es que los otros no hacen lo mismo que nosotros hacemos. ¿A quién le importa eso? O sea, una vez que yo capturo el poder, ¿yo por qué te lo habría de devolver si yo no creo en la devolución del poder y no creo en no hay ninguna razón? Entonces uno no puede seguir en esa queja un poco sin sentido, de decir, es que esos que pretenden capturar el poder son unos malvados. Bueno, probablemente, pero el punto es que tú necesitas verdaderos guerreros
no me refiero en términos de armas, pero tú necesitas guerreros defensores de la democracia. Tú necesitas gente que entienda perfectamente cuáles son los elementos de fragilidad de la democracia. Y cuando se detecta un elemento de fragilidad, actuar en consecuencia. Y si eso significa entrarle con energía al tema del resentimiento y fracturar el resentimiento, no impedir que el resentimiento se convierta en una fuerza, porque después es muy difícil pararlo. Bueno, esas son responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, todos esos ejemplos que tú estás dando, desafortunadamente, lo que nosotros estamos viendo en Occidente es que estamos en una situación muy compleja, de gravísimo riesgo, que además incluye la democracia norteamericana, que es probablemente bueno, la que ha asumido en momentos muy difíciles la defensa de Occidente durante las dos guerras mundiales y a posteriori. Entonces, en este momento, precisamente la polarización que estamos observando en los Estados Unidos es una fuente de riesgo enorme para la democracia. Ahora, Y pero se puede, ¿cómo cabe en Estados Unidos una tendencia de estas características cuando en este momento preciso está confrontando a quien pretende el hegemonismo como Putin en una zona en conflicto y en plan de guerra? Pero Estados Unidos da unas demostraciones de que va contra eso y yo no creo que a lo interno vaya a soltar las amarras también para que se le descomponga su sistema de gobierno que durante tantos años ha bueno, permanecido como una de las democracias más completas. desafortunadamente eso puede perfectamente ocurrir. O sea, tú tienes ahorita una confrontación muy peligrosa entre demócratas y republicanos que puede terminar por fracturar la democracia norteamericana, porque está a punto de fracturar las instituciones, independientemente de que tú digas, pero bueno, eso no tiene ningún sentido porque estás peleando contra Putin, etcétera. Bueno, anda, vayamos a explicar eso en los entornos, es decir, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Miami con el gobernador de Santi, o lo que, en Florida, perdón, o lo que ha estado pasando en otros sitios en los Estados Unidos, y la prédica de que las elecciones se las robaron. No es ninguna tontería, no es Ok, ninguna tontería. pero fíjate que cuando hay que darle apoyo a Ucrania, las dos organizaciones políticas fundamentales de Estados Unidos aprueban los recursos correspondientes. Quiere decir Bueno, que ellos van, el tema, fíjate, el tema de Ucrania es en este momento probablemente el único tema importante de apoyo bipartidista, el único. bueno, Todos los demás, es macronacional, bueno, pero es el único, te lo estoy diciendo, es el único. pero Los otros temas, impuestos, educación, el sistema político, elecciones, la posibilidad de que Trump sea llevado a un juicio, todo eso tiene una división enorme dentro de los Estados Unidos. Pero se ha llegado al punto en que, bueno, termina por ponerse en duda la independencia de los sistemas judiciales, del FBI, de la Fiscalía, entonces, bueno, hay una cosa muy seria ahí dando vueltas. Y lo único que ha logrado, en cierta forma, unificar la respuesta, sobre todo en el Congreso y con el gobierno, con la administración, es el tema de Ucrania, ¿ves? Que ha bueno, recibido efectivamente un apoyo, como tú dices, muy importante, bipartidista, pero mira, en el tema de ambiente, de ingeniería, uso de todo lo que tiene que ver con el calentamiento ambiental, energía, seguros, todo el tema político, responsabilidad ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una profundísima división en este momento en la sociedad norteamericana. bueno, de todos modos, yo quería cerrar ya con los últimos 3 minutos que nos quedan para que me des una idea de entonces cómo aplicar la gobernanza dentro de esta diversidad de corrientes y de concepciones individualistas que pudieran imponerse en el mundo a partir de estos esquemas que se están presentando. No hay gobernanza que permita que unos países con otros se entiendan, porque los pareceres de cada gobernante y de cada ideología o de cada personalismo de eso se va a diferenciar de los demás. ¿Y cómo se entienden los países para Y bueno, negociar, para hasta ahí no, negociar? bueno, podrían llegar Complicado. a eso. Eso fue en algunos momentos el origen de las guerras, que habían distorsiones muy grandes nacionalistas. Si recuerda cómo empezó la Primera Guerra Mundial y cómo empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Empezaron con divergencias que eran de otra naturaleza y eventualmente se tradujeron en una divergencia Pero importante y brutal. crearon organismos que morigeraran eso, ¿no? Ahí está la ONU, la OEA,
y todos los demás y la OTAN, y fueron morigerando pues todas las formas de entenderse unos con otros en el Sí, mercado, pero en la economía, en la eso producción fue, de bienes. eso fue después de la guerra y a lo que hemos Sí, estado claro, asistiendo lógico, después de ahorita. la guerra, por eso. Sí, eso es lo que, y a lo que hemos estado asistiendo es un debilitamiento muy importante, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se creó después de la guerra, y en este momento tiene una estructura profundamente inoperativa, que es el Consejo de Seguridad, donde hay países que tienen derecho a veto. Entonces, estas cosas se van complicando aún más, porque entonces tú tienes conductas como la de Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad y que está Tiene violando, derecho a veto también. En esta oportunidad, ¿tú tiene crees que derecho a pudiera veto. perderlo? ¿Pudiera perderlo? No lo cree, bueno, no lo sé, porque es que eso tendría que ser una decisión es que eso está en un callejón sin salida, porque el de perder el derecho a veto significa una resolución de toda la organización. Y entonces los otros que tienen derecho a veto tampoco la van a permitir. Eso, yo no creo que eso tiene ninguna solución. Ahí no hay ninguna solución por mayoría. Ahí Pero hay una solución que pasa. podría convertirse en el amago, anunciarlo o preverlo para que Rusia se desentienda de Putin, que es el que ha creado el problema de manera personalista. No veo yo que eso vaya a pasar en esa dirección, porque hasta este momento Putin ha tenido los reveses que ha tenido en Ucrania, pero evidentemente conserva una fortaleza muy Al importante cuando se interno del pueblo atreve. se está yendo para el carrizo productamente de la amenaza y el fin de reclutar a todo el mundo. Ahí hay una revolución interna también. Bueno, sí, pero no ha llegado al punto de amenazar No, el bueno, dominio de Putin. pero está Bueno, está bien, ocurriendo. o sea, hay una Lo mismo que división. los velos en Irán. O sea, ocurren cosas que pueden Bueno, cambiar la claro, historia. pero no tienen todavía el poder para amenazar Ah, bueno, realmente ok, ok. al régimen de Putin o al régimen de Irán, no lo tienen. Tal vez no. Y eso es una cuestión objetiva, pues entonces Putin evidentemente está ejerciendo un poder importante cuando se atreve a abrir una campaña de reclutamiento obligatorio para, para el ejército, para ir a pelear a Ucrania, que además involucra a los propios ucranianos en Rusia, Pero porque no nos olvidemos, con altísimo rechazo. sí, sí, con altísimo rechazo, pero con una posibilidad muy importante de imponerlo por la vía del control armado y control de los tribunales. Bueno, ya sabemos, pues en Venezuela tiene el 80% de rechazo al chavismo y no se sale del chavismo porque el asunto es que una minoría en el gobierno con el control de la Fuerza Armada no es lo mismo que una mayoría fuera del gobierno sin la Fuerza Y llega Armada. un momento en que todos esos reclutas digan, yo pongo las armas aquí, no peleo más. Bueno, Dios te oiga, Ah, pero bueno, yo no veo ojalá que nada de sí. eso ocurriendo. Bueno, Yo no, no pero veo nada de eso ocurriendo. es que tenemos derecho a soñar también que ocurran cosas maravillosas. Yo creo que esta tirantez va a seguir. Y evidentemente Putin está escalando la apuesta y del lado de los Estados Unidos también están escalando la apuesta. Eh, ya Putin abiertamente amenazó con utilizar armamento nuclear y del otro lado abiertamente están amenazando con las Que reaccionaría consecuencias. en Estados Unidos, Biden dijo que no se le ocurre porque recibiría represalias muy fuertes. Veremos. Así es, así Bueno, es. Vladimir, de todos modos, yo creo que el tema me valía la pena tocarlo hoy en esos términos, Ah, porque no, sin duda, sin estamos en una duda. Pero incertidumbre tremenda. sí, pero como te digo, para mí una de las partes más importantes es preguntarnos desde el lado de la gente que defiende la democracia, qué es lo que nos corresponde hacer para no permitir que se llegue a estos extremos de que el descontento y el resentimiento adquieran vocería política, porque en el momento en que eso ocurre es muy difícil Sí, no, y controlar. nosotros aspiraríamos como hemisferio no vernos involucrados como pretenden algunos gobernantes nuestros en una lucha y un conflicto de tal envergadura, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar atentos y en los próximos días vamos a seguir tocando este tema. Te agradezco que hayas estado Seguro, conmigo hoy seguro. porque el Bueno, panorama es complejo. un abrazote, pues. Igualmente, pues se me cuida.
Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.